Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Amado, ¿qué podría estar provocando tal dolor en Josué y en los ancianos del pueblo? Para que Josué rompiera sus vestiduras y se mantuviera postrado hasta caer la tarde, y que echaran polvo sobre sus cabezas él y los ancianos. Algo grave debía haber estado sucediendo en el pueblo de Israel, porque echar polvo sobre la cabeza era una señal de gran dolor. Cuando los judíos echaban polvo sobre sus cabezas, era algo que estaba afligiendo en gran manera su corazón. Venimos de ver primero cómo Dios hizo maravillas, ¿no? Hizo maravillas delante del pueblo, entregándoles Jericó, derrumbando murallas, levantando vidas como la de Rahab y su familia. Pero al ver esto, yo no me imagino qué pasaba, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Yo me imaginaría pues que estarían de fiesta, celebrando, ¿sí? Cantando alabanzas porque habían recibido Jericó, habían visto cómo se había abierto el Jordán, que los muros se cayeron al rodearlos, al sonar la trompeta y al gritar. Las murallas enormes de Jericó solitas se derrumbaron y Dios les entregó en sus manos a todo el pueblo. Era motivo para estar de júbilo. Entonces, ¿qué estará pasando, amado? ¿Qué pasó aquí? De repente vemos ahora a Josué desgarrándose y sumergido en un gran dolor junto con los ancianos, desgarrando vestiduras y echando polvo. ¿Qué sucedería para que hubiera tal dolor en el pueblo? Vamos al 1, vamos a ver desde el 1 qué sucedió. Josué 7:1. Quien lo tenga nos ayuda. Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, como del anatema, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Así es. Aquí vemos, gracias Adri, primeramente, ¿qué pasó? Cometieron una prevaricación. ¿Qué es prevaricación? En el diccionario Strong's viene en hebreo de la palabra Maal, o se pronuncia fonéticamente Mawal. Son 36 veces que aparece esta palabra en la Biblia. Prevaricación. ¿Qué es? Que se rebelaron, que encubrieron algo, hicieron algo malo y lo encubrieron, actuaron de forma encubierta, traidoramente, dice. Es lo que significa la definición de Mawal, de prevaricación. Y aquí mismo en el Strong's da 3 sentidos a esta palabra. Uno, dice, inciso A, absoluto, en el sentido de una cosa indicada por Dios. O sea, una prevaricación absoluta, que quiere decir que hicieron algo exactamente contrario a lo que Dios ya les había dicho. Era una indicación clara que ellos habían violado, ¿sí? Por el anatema, ¿no? Él les había dicho, todo es anatema. ¿Se recuerdan qué era anatema? ¿Qué habíamos dicho? No. ¿Alguien? Maldición, algo que es completamente contrario al Señor, que lo toma como maldición, ¿no? Ese anatema que les dijo, toda la ciudad, ¿sí? De nada de la ciudad van a tomar, todo van a destruir, ¿no? Todo van a caer por espada y a incendiar, excepto, ¿recuerdan? Había algo, oro, plata y los utensilios de hierro y bronce, ¿no? ¿Sí? Pero todo lo demás, de eso no tenían que tomar nada, porque era anatema, les dijo Dios, porque es anatema, ¿ok? Y
aquí precisamente en este concepto, en este primer sentido, es donde ponen el pecado de Acán, cae en este. Hay otro sentido, ve, dice la esposa contra el esposo. ¿De qué habla? De infidelidad. Y nos habla precisamente que la infidelidad, y que lo habla en Números 5:12, ¿no? No lo leamos ahorita, si quieren después lo consultan, pero esa también es una prevaricación, ¿no? La infidelidad y el caso de infidelidad que les habla Dios en Números 5:12. ¿Qué dolor debe haber también, no? La infidelidad debe ser algo que duele, ¿no? Es una traición, es algo, ¿sí? que revela un engaño, una falta de fidelidad, ¿no? Dice en otras partes contra Dios, y aquí hay muchos casos, Levítico 26:40, Levítico 5:21, Número 5:6, Número 31:16 y varios más. Pero en específico, prevaricación, en el sentido de una ofensa absoluta contra Jehová, directamente contra una orden de él, mencionan el caso de Acán. ¿Ok? ¿Y qué dice el 2? Vamos a seguir. ¿Qué dice el 2? Después Josué envió hombres de Jericó a Ai, que estaba junto a Ben-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Ok. ¿Y el 3? Y volviendo a Josué les dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Tomarán a Ai, no fatiguen a todo el pueblo, o yendo allí, porque son pocos. Así es. Entonces, Josué manda hombres, ¿no? Como se acuerdan cuando mandó a los espías, ¿no? Bueno, aquí manda varios hombres, no dice cuántos ni nada, simplemente manda hombres a que vieran Jai, ¿no? Que dice, Ai o Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel. Que vieran, ¿no? ¿Cuántos eran? ¿Y ellos qué fue lo que le dijeron? Dice, bueno, pues lo que le aconsejaron, dice, pues no vayan muchos, ¿no? ¿Para qué fatigar al pueblo? Se confiaron seguramente, después de haber visto la victoria de Jericó, dijeron, bueno, pues estos son poquitos. Si el Señor con Jericó, esa gran muralla, y con miles y miles, ¿no? Y de guerreros y todo, nos lo entregó, pues a estos poquitos, pues dice, mándales le sugieren a Josué, unos 2,000 o 3,000, con eso, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que va a suceder? Josué dijo, bueno, pues vamos a mandar 3,000. Yo creo que se quiso como asegurar. Dijo, tú me dices 2,000, 3,000, pues vamos a mandar a los 3,000. ¿Sí? Veo en todo momento que hay un exceso de confianza, ¿no? Pero ¿confianza en quién? Más en ellos, ¿sí? Dijeron, pues son poquitos. Con eso los vamos a tener. Yo creo, amado, que eso nos pasa a nosotros también continuamente. Muchas veces hay cosas que ya damos por hecho. Cosas en las que tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin orar antes. Emprendemos caminos, tomamos ciertas decisiones, hacemos cosas y no le consultamos a Él, porque las vemos ya como facilitas, las damos por hecho que Dios nos las va a dar, ¿no? Dios me la va a dar, esta está muy sencilla para Él. Pero imagínate si Josué, aquí no lo dice, yo me imagino por lo que veo, aquí no hay una instrucción de Dios que les haya dicho vayan a Jai. Yo no veo que haya orado, que haya hablado con el Señor, que le haya sido dada una instrucción, sino que obró él por su propia cuenta y con consejo de hombres, ¿no? No, manda 2,000 o 3,000. Dijo, vamos a mandar 3,000. Si a lo mejor hubiera orado, es posible que el Señor le hubiera revelado lo que estaba pasando con Acán. Pero de hecho, no vayan, porque hay anatema, porque hay alguien que prevaricó. Pero no hubo consulta, no oró. Y eso mismo, amados, nos debe de llevar a nosotros a reflexionar. Cuando muchas veces vemos y dices, no sé por qué me fue mal, no sé por qué
no logré esto, no sé por qué me está pasando esto. Y he oído a muchos creyentes diciéndolo así. Yo no sé, no entiendo por qué. No sé por qué me estoy pasando esta situación. No sé por qué. Y realmente sí les he dicho, sí sabes por qué. Ve con el Señor. Enciérrate, ve a tu aposento, habla con Él en oración para que Él te revele. Todos sabemos exactamente qué hicimos, cómo tomamos decisiones, cómo caminamos, ¿no? Necesitamos que el Señor nos revele también muchas veces qué hicimos, ¿no? ¿Qué fue lo que les pasó después? Vamos al 4, por favor. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Imagínate, un corazón desfallecido, ¿cómo se da como agua, no? Se te deshace, ¿no? Se les iba el corazón. Mataron a 36 de ellos del pueblo. Qué gran dolor sería ver morir gente de tu pueblo, de tu misma familia. Es como si ahorita nos dieran una noticia, ¿no? Que una de nuestras familias murieron. Nos dolería, el corazón se afligiría y se haría como agua, ¿no? Como dice aquí, sería como de agua. Y en el 6, ¿qué dice? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. El 7. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ok, sí, 8 y 9, por favor. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Así es, gracias, David. Son los que leíamos en el principio, ¿no? Después de ver, ya estamos entendiendo qué pasó, ¿no? 36 hombres muertos. De una manera pues, que no lo podían entender. ¿Cómo es posible? Eran tan poquitos. Nosotros mandamos 3,000, seguramente en lugar de 2,000, 3,000, dijo, me voy sobrado 1,000, ¿no? El consejo que me dieron, me voy por el número de arriba, por los 3,000, para ir a la segura. Y de repente los sacan, salen huyendo y los acaban y matan a 36 de ellos, ¿no? Y los demás pues, tuvieron que salir huyendo y seguramente llegaron muchos heridos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó, no? Después de ver esto, yo creo que es muy comprensible que escuchemos, yo veo aquí a un Josué debilitado en su fe, ¿no? Hablándole, Señor, ¿qué harás tú? ¿Qué pasó, no? Le dice ahí. Sabiendo que todavía faltaban, ¿qué? Más pueblos. En esta batalla, con este pueblo tan pequeño, nos matan a 36, nos acaban. ¿Qué va a pasar con todo lo que falta? Él sabía bien que todavía faltaban muchísimos pueblos alrededor a los que ellos tenían que ir a vencer. Imagínate cómo se sentía, cómo estaba la fe en ese momento de Josué. Y yo escucho, incluso la última pregunta de Josué es más como un cuestionamiento, ¿no? A Jehová. No solo diciéndole, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero le dice, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Le pregunta, ¿no?
Y en cierta forma yo veo que más bien está como que cargándole responsabilidad a Dios. Ese clamor que levanta está como diciéndole, ¿y ahora qué vas a hacer, no? Tú, Señor, ¿tú qué vas a hacer? ¿Y qué le dice? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá, y fíjense el reproche, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Automáticamente la fe desfallece. Automáticamente se olvidó de las maravillas de Jericó, ¿no? Y por eso la respuesta de Dios nos hizo esperar. Él lo estaba como que cuestionando. ¿Qué vas a hacer con tu grande nombre? ¿Qué va a suceder con los pueblos cuando se den cuenta? ¿Por qué nos hiciste pasar? Y postrado, en ese momento dice que él estaba postrado, ¿no? Y con desgarradas las vestiduras y polvo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le responde de inmediato el Señor? ¿Qué le responde? ¿Qué sigue en el 10? Y Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Así Israel ha es. pecado, y aún ha quebrantado mi pacto, que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Así es. ¿Qué le dice luego el Señor? Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Viene una respuesta del que todo lo sabe, ¿no? ¿A quién estaba tratando de cuestionar? ¿A quién estaba tratando, no? De decirle, pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué? De inmediato Dios le revela, ¿no? Le dice, levántate, ¿qué estás haciendo? Prácticamente le dijo, quita esa actitud de quebrantamiento, porque no fui yo el que falló, sino fueron ustedes. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Amado, esto mismo nos pasa mucho. Incluso entre creyentes en la iglesia de Dios, a veces pecamos contra el Señor pensando que no se va a dar cuenta, que nadie se da cuenta. Sí. Prevaricamos, pensando que no va a pasar nada. Pero así como se lo dijo a Josué el Señor, de esa misma manera, el Señor, amado, nos lo va a decir en el juicio final, lo que hablábamos hace rato. Por cada cosa que hayamos hecho, el Señor nos va a juzgar. Incluso por cada cosa que no hayamos hecho, ¿sí? Por cada cosa que no hayamos hecho también. Por cada palabra que ociosa, ¿no? Incluso que sale de nuestra boca. Hasta por cada palabra que dijimos, el Señor nos va a juzgar. Él tiene una lista de todo. A Él no se le pasa nada. Yo me imagino que cuando lleguemos delante de Él, nos va a poner una película, ¿no? El que diga, no, ¿cómo no? ¿Yo no, Señor. Yo no hice eso, ¿no? ¿No te acuerdas? ¿Eres tú? Ay, sí. ¿No? Oye, a mí nadie me habló del Señor. No, ¿cuándo? ¿No? Yo nunca supe. ¿Por qué? ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me vas a mandar al lago de fuego? ¿Nadie te habló? Y nos va a poner una lista. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de tu amiga Pris que te habló? ¿Te acuerdas de tu amiga Adi? De Adi que te entregó un folleto en la gasolinera, ¿no? Ay, ¿a poco esa vez me estabas hablando? Sí, ¿no? Así va a ser. O como Andrea te estuvo compartiendo, trabajaba en tu casa, ¿no? No le hiciste caso. Y así nos puede poner una lista de personas que nos estuvieron compartiendo. Y delante de nosotros el Señor va a juzgar todo lo que hayamos hecho. Y ahí hay un ejemplo. Encontré esa imagen del día del juicio. Quizá lo que dice abajo es parcialmente, sí es cierto, pero parcialmente. Pero lo que me gustó fue la imagen. El día del juicio.
todos delante y se están abriendo unos libros, ¿no? Pero incluso me impresionó ver que había niños, ¿no? Si se fijan, ahí en la cuarta fila hay un niño, después, y como en la sexta hay una niña. Todos, fíjense, todos vamos a ser juzgados, y lo dice el Señor, todos, no hay excepción. Grandes y pequeños, vivos y muertos incluso, ¿sí? Pero en aquella otra imagen hay algo muy cierto. Ahí dice, en ese día no importará lo popular que hayas sido, ¿no? Títulos académicos, las riquezas que hayas adquirido, tu cultura o la religión no van a tener sentido en el día del juicio. En ese día, solo la relación personal con Jesucristo es la que te salvará. Ahí es donde les digo que parcialmente estoy de acuerdo. Sí, lo que Él busca es una relación personal, pero en sí realmente lo que nos va a salvar es Jesucristo, el sacrificio en la cruz, ¿no? El que Él pagó por nuestros pecados y que tendremos, así como en esa imagen, un abogado, ¿sí? Alguien que sí, que va a decir yo sí te conozco o yo no te conozco. Si está tu nombre en el libro de la vida, no está tu nombre, yo no te conozco, yo no te puedo defender, tú no me reconociste a mí. Esa imagen del juicio, amados, en verdad es algo que tocó mi corazón y que vamos a seguir viendo ahorita. ¿Qué dice el 12? Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Así es. Qué fuerte es esto, amado. Que pierdas, imagínate, que pierdas el respaldo de Dios. Que les diga, yo ya no voy a estar más con ustedes, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Que tengas que salir sin el respaldo de Dios a todas las batallas del día a día en el mundo. Tú solito. Hoy hay muchas cosas de las que ni siquiera nos damos cuenta luego de que el Señor nos protege. Hay cosas, a veces vamos manejando y si se atravesó un auto, a lo mejor fue porque más adelante iba a pasar otra cosa. Hay cosas que ni nos damos cuenta, que Él nos protege. Pero imagínate ahora que no tengas ese respaldo de Él y esa protección, que es lo que les estaba diciendo a ellos. Si no destruyéis el anatema delante de vosotros, ustedes van a ser, ¿qué dice? Volverán la espalda delante de sus enemigos y no podrán hacer frente a ellos. Fuerte esto. La única fuerza que tiene el creyente, la única fuerza que tenemos nosotros, amados, es el Señor. Sin su gracia y su favor, lo único seguro que tenemos, ¿qué crees que es? La derrota. Seguro vamos a ser derrotados. Sin la gracia de Él, sin el favor de Él, sin su guía, lo más seguro es que seamos derrotados. Ni el más erudito de los estrategas, el mejor planificador, el que pueda hacer el mejor pronóstico de ventas o el mejor proyecto, puede atinarle. Lo único seguro es que va a fallar. Ni siquiera nadie puede pronosticar lo que va a pasar en 6 meses. En verdad, no hay un hombre que tenga una planeación perfecta que pueda saber si algo va a funcionar o no va a funcionar. Hay variables que están fuera de. Muchos proyectos, muchas empresas cayeron con el COVID, ¿no? Nadie se esperaba que iba a suceder. ¿Y cuántas empresas no cerraron? ¿Cuántos negocios, ¿no? Dios no podía bendecirlos y darles victoria a un pueblo que había consentido el pecado. Dios no les iba a dar fortaleza. ¿Por qué? Porque si así lo hiciera, imagínate, amado, si ellos consintieron el pecado y Dios aún así los bendice,
estaría en contra de su propia naturaleza el Señor. De su propia naturaleza, que es ¿cuál? Santidad, santidad, ¿sí? Cuando Él actúa en poder en medio de su pueblo, Él tiene que actuar en armonía con su propia naturaleza. Y en consecuencia tiene que juzgar el pecado del pueblo tal y como juzgó ¿qué? El pecado de Jericó. ¿Cómo pagaron los de Jericó? Con muerte. El pecado fue pagado con muerte. Ellos fueron aniquilados. Este mismo pecado que comete el pueblo también tiene que ser pagado con muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Entonces yo te diría, ¿en qué momento el creyente quiere vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, cuando consiente el pecado en su vida? ¿Por qué queremos de gloria en gloria, Señor, de victoria en victoria, cuando nosotros consentimos pecado en nuestra vida, en nuestro hogar, alrededor de nosotros? Yo te diría, ¿por qué hay muchos creyentes que siempre andan más bien de derrota en derrota, ¿no? De derrota en derrota. Ay, es que me va mal, y es que me fue mal. ¿Por qué mi negocio no funciona? ¿Por qué siempre hay problemas en mi trabajo? ¿Por qué siempre me va mal? ¿Por qué siempre viene la enfermedad? ¿Por qué siempre cuando me quiero levantar? ¿Por qué Dios tendría, yo te preguntaría, ¿por qué tendría que darle la victoria? ¿Por qué tendría que ir en contra de su naturaleza de santidad el Señor? ¿Por qué nos tiene que bendecir cuando nosotros cometemos contra Él prevaricación? Cuando nosotros consentimos el pecado, que para Él es anatema. Lo que para Él es anatema, lo que Él no permite, lo que Él aborrece. Si nosotros sí queremos eso, ¿por qué el Señor tendría que ir en contra de su naturaleza de santidad? Si a nosotros no nos importa obedecerle o guardar ese anatema, ¿no? Creyendo que pues está oculto, que nadie lo ve, ¿no? Yo soy muy bueno, yo me porto muy bien, ¿por qué no me bendice, Señor? Si nosotros sabemos que hay algo que no está bien en nuestra vida, ¿cómo queremos esperar la bendición, la fortaleza, la victoria de parte del Señor? No es lógico, ¿no? Suena como ilógico querer eso. Y dice en el 13, ¿qué dice en el 13? Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amén. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo. ¿Sí? El Señor responde, amado. Gloria a Dios. Así o más claro. Él lo dice, no puedes hacer nada si tienes ese anatema. Si no te santificas, no vas a hacer frente a tus enemigos. 14. ¿Qué dice el 14? Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare ¿Sí? ¿Sí vas bien? se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Así es. Aquí viene el juicio de Jehová. ¿Sí? Le dice, mañana vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, ¿no? Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. ¿A quién va a llamar delante? A los varones, ¿sí? Este es su juicio. ¿Quién se podía esconder? Ya el Señor ya lo estaba diciendo. Yo ya sé, y mañana los vas a presentar a todos.
Nadie se puede esconder. ¿Qué dice la palabra? Dios no puede ser burlado, ¿no? Así lo dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Y en el 15 dice: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene. Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Ok, volvemos a ver, ¿no? Que Él no puede ir contra su naturaleza de santidad, ni su naturaleza de justicia. Si juzgó a Jericó con fuego y espada, ¿por qué sería Él injusto y no juzgaría igual el pecado del pueblo? Aquí les dice: por cuanto cometieron maldad, ¿no? ¿Qué serán? Quemados. Será quemado Él y todo lo que tiene. El varón que pecó y todo lo que tiene será quemado. ¿Ok? El 16, ¿qué dice? Josué pues levantándose de mañana hizo acerca a Israel por sus tribus, y fue tomado la tribu de Judá. De Judá. ¿Y el 17, hermana? Y haciendo acerca de la tribu de Judá fue tomado la familia de los de Sera. Y haciendo luego acerca de la familia de los Sera, por los varones fue tomado Sabdi. Sabdi. Ajá. Y el que sigue, sí, sígale, por favor, hasta el 20. Hizo acerca sus casas por los varones fue tomado Acán, hijo de Camí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y da alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ajá. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Hasta ahí. Gracias. El Señor hizo que se descubriera quién había pecado. Y Él hace referencia a todo, ¿no? Incluso desde dice Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Sabemos que el Señor dice: yo soy Jehová que visita la maldad, ¿no?, de su pueblo hasta la tercera y cuarta generación. El Señor sabe perfectamente qué hay, y no nada más en ese momento, sino sabe qué sucedió hacia atrás. Aquí, el que iba a ser juzgado, el que fue puesto delante, fue Acán, de la tribu de Judá. En Timoteo 5:24 nos dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Delante de Jehová nada puede ser oculto, amado. El mismo Acán ahí respondiendo dijo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Él mismo se descubrió. Fueron llamados, ¿no? Sí. Y él dijo: no, pues ya, se dio cuenta cómo puedo engañar al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? Vamos a llegar al juicio final, y a poco vamos a decir: yo no soy ese. Acán, ¿no? David, ¿no? ¿Hijo de quién? ¿Cuervo? ¿Quién es Cuervo? Por favor, te conozco a ti, a tus padres, y desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Yo hice el mundo y no tú. ¿Y el 21 qué dice, amado? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
Así es, salió la verdad, ¿no? Él mismo lo confesó. Jehová no puede ser burlado. Y así será el día del juicio final. Lucas 8:17, ¿qué dice, amado? Yo te lo leo. Porque no hay nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y es así como esa ilustración que veíamos, ¿no? Del juicio final. Todo va a salir a la luz. Todo lo que hayamos hecho, así va a salir, amado. Y Hebreos 9:27 nos dice, yo te lo leo también porque ya se nos ha ido un poquito el tiempo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos está establecido que muramos una sola vez, y después vendrá el juicio. Todos seremos juzgados, amado. Todos. Sigamos, el 22, por favor. 22, del 22 al 24, alguien, por favor. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hasta ahí. Sí. Fíjate cómo el pecado de Acán alcanzó a toda su familia. ¿Qué tomaron de él? El dinero, el manto, ¿no? El manto que dijo, pues sí, es que yo vi un manto babilónico. Yo ahí me pregunto, ¿cómo sabía él precisamente, no? Que era un manto babilónico. A mí se me hace que Acán ya era alguien que le gustaban, le atraían las cosas del mundo, ¿no? Que conocía. Sí, oye, no, pues es que vi un manto babilónico y vi, ¿qué dice? El dinero, ¿no? ¿Cuántos? 20,000 ciclos, creo, ¿no? 200 ciclos de plata, ¿no? Y el lingote de oro de peso de 50 ciclos, o sea, era ambicioso. Él ya coqueteaba con las cosas del mundo. Eso es lo que sucede, amado, cuando permitimos que las cosas del mundo sigan en nuestra vida, que le seguimos dando oportunidad, ¿no? A las cosas del mundo que estén aquí en nuestra cabeza. Y en el momento, ¿qué crees que va a pasar? Cuando aquí están en tu mente todo el tiempo, estás codiciando, estás deseando, no te alejas de las cosas del mundo. En el momento que haya oportunidad, ahí es donde caemos en pecado. Ahí es donde caemos en tentación, porque hemos estado llenando nuestra cabeza de esas cosas. Él seguramente era ambicioso, porque hasta dice cuánto pesaba, ¿no? El lingote. Y el manto era babilónico, ¿no? Eso vale mucho, ¿no? Y le dice precisamente, ¿por qué nos has turbado? Y ve la otra imagen, por favor, mi niño. ¿Qué sucedió? Y a mí eso tocó mi corazón. Ahí nada más se ve un niño y un buey, ¿no? Y un asno y su esposa. Pero él dice que tenía hijos e hijas. Los judíos eran de tener bastantes hijos, ¿no? No nada más uno. Imagínate ahí apedreando hasta los niños y todas sus pertenencias, su familia. Y después ser quemados. Todos tomaron piedra, los apedrearon y los quemaron. ¿Qué dolor debe ser? Yo no me imagino hoy que llamaran a mi familia al juicio, salieran mis pecados a la luz y el destino sea ese. Oye, pero ¿y los niños? ¿A poco los niños también? Sí, todo. Pero Dios entonces es injusto. Tú me dirías, ¿pero por qué? Si el que pecó fue él. Amado,
cuando pecas, estás haciendo partícipe también a tu familia. Los hijos creemos que no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta. Tus hijos ven cómo actúas, tus hijos ven cómo hablas, cómo te comportas. Cuando te para el de tránsito y te quieres arreglar con él y la mordida y todo, ¿no te están viendo tus hijos atrás? ¿No están aprendiendo que así se resuelven las cosas? Estás llevando también a tus hijos al pecado, a ser partícipes del pecado. ¿Por qué los quemaron y los apedrearon? Primero la pregunta, ¿no? Y como se lo titulé esta prédica, le dice Josué, cuando se da cuenta, ¿no? Y van y ven que sí tiene todo y lo tiene ahí escondido, y dice, ¿por qué nos has turbado? Turbado viene de aucar. Turbado, afligido, alborotar, enturbiar el agua, perturbar, aflicción. ¿Por qué nos has afligido? Porque por el pecado de Acán no solamente iba a morir su familia, por el pecado de Acán murieron 36. Y el futuro del pueblo estaba a punto, ¿sí?, de llegar y que podían ser exterminados. Porque como dice, cuando se enteren los demás que Jai, un pueblo pequeño, nos acabó, todos los demás vendrán a nosotros y querrán acabarnos. Ese pecado de Acán los turbó a todos, porque venían cosas peores para ellos. Por esa ambición, por eso que él creyó, nadie se va a dar cuenta. Nadie sabe. Nadie sabe lo que yo veo en mi computadora. Nadie sabe lo que yo tengo en mi celular, ¿no? Pues nadie se da cuenta. Hay alguien que sí se da cuenta. Y el que juzga y el que va a juzgar en el juicio final sí lo sabe. Sí lo sabe. Y por eso le dice, túrbete Jehová en este día, porque turbaste a todos nosotros. Y te llevaste a tu familia. El 26. ¿Qué dice el 26, hermano? Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor significa precisamente eso, turbación. Acor es turbación, hasta hoy. Así se llama ese valle. Y levantaron, dice, ¿no? Se quedaron ahí un montón de piedras. ¿Se acuerdan que levantamos 12 piedras? Simulando, ¿no? Gilgal, cuando fuimos al campamento. Vean, 12 piedras. Y ahí quedaron, ¿no? Es un pequeño monumento. Pero ¿cuántas piedras habrán sido para sepultar a toda una familia, sus pertenencias y sus armas? Ha de haber quedado un monte ahí, que el Señor dejó ahí hasta hoy, en el Valle de Acor. ¿Qué tan importante es para el Señor el pecado? Que quiere dejarlo claro para nosotros. Dejar ahí, hasta el día de hoy, en ese valle, lo que pasó. El pecado que sucedió cuando Acán turbó al pueblo. Es una terrible, muy terrible historia, amado. Y creo que hoy tenemos que reflexionar en eso. Hoy el Señor nos quiere enseñar algo de gran importancia por medio de la conducta de Acán, amado. Estos mensajes cuestan trabajo entregarlos. Por lo regular, a los predicadores, a los pastores, nos gustan más los mensajes tipo pues, David y Goliat, ¿no? Donde puedes salir y todos pueden salir motivados. Sí, el Señor va adelante. O como el que vimos la vez pasada, ¿no? Cómo se derriban las murallas de Jericó. Todos los que hablan de
prosperidad, sanidad, batallas épicas ganadas, ¿no? Todos esos mensajes que llenan congregaciones son los que son más buscados por los predicadores, ¿no? De iglesias grandes. Y muchas veces no se quiere hablar del pecado, del arrepentimiento, porque por lo regular, pues no es un tema lindo, ¿sí? Es un tema que nos afronta, es un tema difícil de tocar, pero pues no se trata de venir a hablar solamente de lo que uno quiere, ¿no? O de las cosas que nos gustan. Se trata de hablar lo que el Señor nos manda hablar. Y a mí me estuvo incomodando y hablando. Y curiosamente, hoy tocaba este. Son las bondades de la predicación expositiva consecutiva, que vamos por versículo a versículo, capítulo por capítulo. Y este capítulo tocaba. No es así como que yo diga, ay, me lo voy a saltar. Ay, el pecado de acá no está bien. Mejor me voy al 8. No. Si el Señor así lo pone, así hay que predicarlo. Y es la ventaja que tiene contra la predicación temática, donde el pastor puede elegir el tema, hoy de qué voy a hablar, ya sé. Y que muchas veces pues se utiliza para pues tocar temas, ¿no? De la congregación, reprender alguna situación que esté, pues cuando la congregación no está diezmando, cuando los servidores no son comprometidos, ¿no? O cuando no le dieron regalo al pastor, ¿no? O sea, no sé. Lo utiliza y dice, con esto aprovecho para darles un coscorrón. Pero aquí no. Aquí, amado, te puedo decir que aunque yo no quería, yo decía, Señor, ¿cómo presentar esto, no? Esto es duro. Ver lo que pasó con Acán, su familia, Señor, pero mataron niños, los apedrearon, ¿no? Esto es difícil de predicar. Pero, amado, te quiero decir que el Señor así lo eligió y nos tocó hoy este tema. Y sí me costó trabajo escribirla, pero oré y le pedí al Señor y le dije, que no hable este siervo inútil, Señor. Que seas tú hablándoles a ellos, Señor, que háblales tú, Padre, lo que les quieres decir, háblalo tú. Y me contestó, se los juro, me dijo, diles que el que habla es el único que tiene voz de mando, voz de trompeta y voz de trueno. El que está sentado en el trono y que juzga con vara de hierro. Este mensaje, amado, es de parte del Señor. Todo lo que vimos y lo que está escrito, lo escribió Él. Y el día del juicio final es verdad. El día del juicio final es verdad. Y puso ese pesar en mi corazón para decirles que esto es muy serio. Es muy serio y de gran importancia. Y más porque aquel día se acerca. ¿Qué día? El día terrible del Señor. Ayer la luna, allá donde está el cerro del Chiquihuite, desde antier, se veía como fuego, roja. ¿Tú sí la viste? Y me llamó mucho la atención y tomé una foto. Y de repente empezó a subir. Es muy raro que detrás del cerro a las 2 de la mañana salga. Y ayer solamente se veía como si fuera fuego, porque no se alcanzaba a distinguir yo creo que estaba muy nublado. Y se veía nada más. Nos dormimos tarde preparando algunas cosas, preparando la prédica, revisándola. Eran como las 3 y los pájaros estaban cantando. Le dije a Fernanda, algo está extraño, no sé. Pero ¿por qué les digo esa luna extraña? Porque pues también hay una señal, ¿no? Dice que la luna, ¿no? Será como sangre. Y eso me hizo pensar. Y dije, Señor, viene pronto ese día. Y hemos visto muchas señales. Y sabemos que ese día nadie lo sabe, ¿eh? Yo no te estoy predicando ya va a ser en tal fecha. Ese día solamente el Señor lo sabe. Está oculto para todos. Ese día llegará como ladrón, ¿no? Sin avisar. Pero te puedo decir, amado, que ese día está muy cerca. El día terrible del Señor. Y son muchos los versículos que nos hablan de ese día. Cuando Jesús va a regresar y juzgará.
ese día está cerca. Joel 2:11, amado, dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Así dice Joel, y está hablando de ese día, del día final, del día del juicio. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día? En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y le decía a Fernanda, le digo, imagínate cómo será esa voz de trompeta. No creo que sea una voz de trompeta así suavecita, ¿no? De Herb Alpert, ¿no? Va a ser una trompeta que va a cimbrar el mundo y que todos vamos a sentir, aún los justos. Y estábamos oyendo, y les voy a mandar por ahí una obra de Mozart preciosa que habla del juicio final, precisamente por eso les digo que el Señor estaba incomodándome. Amigos de otras iglesias hablando del juicio final, y es que tenemos que predicar el juicio. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero después, videos, después esa publicación que me llega en Facebook, ¿no? La del juicio, y dice, Señor, ¿por qué? Y toca el pecado de Acán, ¿no? Esa trompeta va a sonar, y en esa obra de Mozart dice, ni aun los justos se sentirán seguros, y lo repiten los coros así, magníficos, está hermoso. Ni aun los justos estarán seguros, ni aun los justos se sentirán seguros. Es decir, hasta los que hemos sido justificados, los que tenemos al Señor en nuestro corazón y que sabemos que Él nos va a salvar, que será nuestro juez, nuestro defensor, aún nosotros vamos a sentir temor ese día, al sonar esa trompeta. Apocalipsis 6:15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? El gran día de su ira ha llegado. El día terrible del Señor va a llegar. Y en el juicio ante el trono blanco, Apocalipsis también, en el 11 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Sí, lo que veíamos, también los niños, sí, amado, también grandes y pequeños, todos juzgados, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es verdad. El Señor habla muchísimas veces de este destino, sí. Así como Dios hizo un juicio y llamó a los varones de la tribu de Judá, amado, así nos va a llamar a cada uno de nosotros el día del juicio final. A todos. Ahí no va a ser solo varones, varones y mujeres. Pero sí, amados, los varones tenemos una responsabilidad mayor. El Señor nos va a llamar como varones también para pedir cuentas sobre nuestra familia. Así como hizo con Acán, así como hizo con Adán. ¿A quién llamó? No le dijo, Eva, Adán, ¿qué hicieron? ¿No? A Adán, no juzgó a Eva, a Adán. Acán, ¿qué hiciste? ¿No? Le dijo Josué. Así es, amado. Lo que vimos fue algo muy triste.
La justicia de Dios sobre Acán alcanzó a toda su familia. Y fue terrible ver que también sus hijos, sus hijas, sus asnos, todo apedreado y quemado. Y yo no me puedo imaginar la tristeza que sería ver, como les decía hace rato, una de nuestras familias, junto con nuestros pequeños, sufrir ese terrible castigo. Que lleguemos, si estamos aquí todos como iglesia, y que veamos que una familia no va a ser perdonada de nuestros niños, nuestros hijos. Hoy nos amamos todos y el Señor nos ha dado la oportunidad de estar juntos como iglesia. Pero hay una realidad, hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible, amado. Todos aquí levantamos las manos igual, alabamos al Señor igual, decimos amén, hablamos igual, pero no todos somos salvos, amado. El trigo y la cizaña. En ese día el Señor va a sacudir el trigo y la cizaña. Y son iguales. El trigo y la cizaña crecen iguales. ¿Sí? Crecen iguales. ¿Y aquí lo dice? Te lo comparto. El trigo y la cizaña. Dejad crecer, Mateo 13:30. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Estamos creciendo juntos, amado. Así. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor es el que pesa los corazones, el que sí sabe realmente quiénes somos, qué hacemos, amado. Lo decíamos, Él no puede ser burlado. Nada se le escapa a Él. Y hoy me podrás decir, amado, pero ¿a poco también yo soy responsable de mi familia? Si la salvación es personal. Y es verdad, nuestros hijos tienen que tomar su propia decisión. Eso es real y no lo podemos negar. Pero si hoy fuera el día terrible del Señor, si llega hoy ese día y tus hijos no han tomado esa decisión, ¿qué pasaría? Si hoy fuera ese día y mis hijos no han tomado esa decisión, ¿qué pasaría? ¿Y a quién crees que le va a pedir Dios cuenta por ellos? Si son niños de 4 o 5 años, ¿no? Podrías decirme, oye, pero son muy pequeños todavía. Aquí tenemos niños, ¿no? Entre 4 y 7, ¿no? 4 y 8. Dices, bueno, ellos no tienen conciencia del pecado, ¿sí? Todavía no serán juzgados. Pero yo te diría, ¿y si esto pasa después de 4 o 5 años? O sea, no hoy. Cuando tu hijo ya tenga 12, ya tenga conciencia del pecado, ¿qué va a pasar? ¿Tampoco serás responsable? Cuando tú le has enseñado a vivir en pecado, cuando con tu ejemplo aprende a mentir, cuando con tu ejemplo ha aprendido a vivir una doble vida como la tuya, cuando le has enseñado a amar más las cosas del mundo que las del Señor, a comportarse de una forma quizá en su clase de Biblia, ¿no? Hay muchos niños hoy que ya hablan, ¿no? Ya son cristianos, ya te conocen la palabra y nos aconsejan a los papás con versículos, ¿no? Por ahí mi esposa me contó algo muy bonito de una de las pequeñas, ¿no? Te dijo, no, mis, como Saúl, ¿sí? El pueblo, acuérdate que el pueblo quería un rey, querían imitar a los demás y le pidieron a Dios un rey como los demás.
Así que nosotros no debemos copiar, no tenemos que imitar a los demás, ¿no? Los niños ya empiezan. Es hermoso cómo un niño puede tener más la conciencia sobre Dios y sobre sus cosas que nosotros. Los niños ya empiezan a entender, pero de la misma manera, amado, si nosotros en nuestra casa vivimos una doble vida, en la iglesia levantamos las manos, decimos amén, pero en nuestra vida reflejamos otra cosa, nuestros hijos lo están viendo. Y más cuando ya están siendo expuestos a la palabra, se dan cuenta perfectamente que lo que estamos haciendo no es correcto. Oye, papá, pero la Biblia dice esto, ¿por qué tú haces esto? ¿Qué le dices? ¿Serías responsable o no? ¿O harías lo mismo que Saúl, que también ahorita nuestros hijos lo están viendo? Y por eso digo que el Señor está hablando. El Señor está hablando porque ellos están viendo a Saúl. ¿Sí? Están viendo el libro de Samuel. Y Saúl, cuando desobedecía, ¿qué hacía? Buscaba siempre justificarse, ¿no? Se justificaba. Cuando llegó Samuel y le dijo, ¿qué son esos mugidos, no? O sea, que estaba escuchando un ganado ahí. ¿Ese ganado qué es, Saúl? El pueblo, echándole la culpa al pueblo. Es que el pueblo me pidió que los trajera, ¿no? Fue el pueblo. Fueron ellos los que me lo pidieron. Pero este ganado lo voy a usar para dar ofrendas a tu Dios. Pero fíjate, a tu Dios, no a mi Dios. El mismo Saúl solito se estaba echando de cabeza que no creía en el Señor, no tenía temor. Los traje para dar ofrendas a tu Dios, Samuel, no, o sea, son muy buenos, velos. Lo mejor para el Señor, para tu Dios. Amado, eso mismo podrías hacer tú ante el juicio del Señor. Así podrías decirle a Dios, no, fueron ellos que no tomaron su decisión personal. Ellos decidieron comportarse mal. No se arrepintieron a tiempo, ya, pues ni modo, ¿no? No se arrepintieron, no te pidieron perdón. La promesa del Señor dice sí en Hechos 16:31, y lo platicaba con Miguel en el discipulado de varones, que fue un gran tiempo, hermanos, de veras. Varones, unámonos, porque ahí podemos discutir, reflexionar y hablar. Y me decía Miguel, ¿no? Hay una promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Y lo platicamos y decía, sí, esa es una promesa del Señor. Pero también puede ser del lado contrario, ¿no? Si tú no crees en el Señor Jesús en verdad, pues tu casa y tú no serían salvos, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿en verdad has creído en Él? ¿En verdad tu corazón ha creído en el Señor Jesús? ¿O solo fue un momento en el que fuiste movido por las emociones? Donde una prédica, donde un mensaje, donde una alabanza te llevó a un punto donde la emoción te dijo, recibe al Señor. ¿Hiciste una oración? Hiciste una oración y comenzaste a asistir a una iglesia regularmente, pero nada ha sucedido en tu vida. ¿Sigues? Igual. Y no me refiero nada más a que no haya sucedido algo en tu vida como los milagros que hemos visto, ¿no? Muchos hemos visto milagros, incluso en nuestra vida. Sino me refiero si no ha sucedido nada en tu vida, en tu forma de vivir, en tus acciones, en tu obediencia hacia las cosas del Señor. Si sigues practicando el pecado, ¿en verdad habrás recibido al Señor en tu corazón? Muchos me dicen, y lo hemos analizado y lo hemos visto, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Si tú ya creíste en el Señor y lo recibiste en tu corazón, se va a perder. Digo, ok, estoy de acuerdo. La salvación no se pierde. Pero ¿en verdad serás salvo?
¿Por qué? Porque si sigues viviendo en pecado, si sigues siendo igual, el espíritu será ineficaz. Si tú invitaste a vivir a Dios en tu corazón, el espíritu será tan ineficaz como para no lograr ni un fruto, no dar fruto. Si no hay fruto, amado, y me dices, llevo 20 años en el evangelio, no, yo desde niño, pero tu vida no demuestra fruto, eso no te garantiza que en verdad seas salvo. Tiene que haber fruto del espíritu, porque el espíritu no falla. Si no, pues estaríamos blasfemando contra Dios. El espíritu no puede hacer nada. Si tienes al Espíritu de Dios, debe de haber fruto y debe de incomodarte el pecado y te va a llevar a la santidad, te va a llevar a cambiar tus acciones. Porque si así como está esa promesa que serás salvo tú y tu casa, ¿qué tal si eres de tropiezo para tu casa? ¿Qué tal si tú, en lugar de que se cumpla esa promesa para tu casa, tú mismo eres el que eres el tropiezo? Y tus hijos, por verte, por ver tus acciones, no quieren saber del Señor. Por ver que no eres íntegro. Por ver que quizá aquí en un púlpito puedes decir algo, como yo hoy lo estoy diciendo, y me está escuchando mi hijo, pero que vea mi vida y diga, lo que dice mi papá es hipócrita, no lo hace. Imagínate que tu vida pueda ser en lugar de bendición de tropiezo, como lo que le pasó a Acán. ¿Cómo te va a hallar el Señor hoy, viviendo, si hoy fuera ese día terrible? Exactamente, si ahorita fuera ese día, ¿cómo te encuentra el Señor? ¿De qué manera estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Santificado ya? ¿Listo para Él? Porque para ver al Señor necesitamos ser santos. ¿O estás cada vez más metido en las cosas del mundo que en las de Él? ¿Estás obedeciendo a su palabra o haciendo tu propia voluntad? ¿Ya está limpio tu corazón para verlo? Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. ¿En verdad estás seguro que está limpio tu corazón? Oye, hazte esa pregunta. Y me dirás, pero si yo recibí a Cristo en mi corazón, yo voy a una iglesia cristiana, pero ¿estás seguro de haberlo recibido en tu corazón? ¿En verdad hubo arrepentimiento en tu corazón el día que lo recibiste? Regresa ese día. ¿En verdad te arrepentiste? Porque ya hemos hablado de qué es el arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento es cambio de rumbo, cambio de mentalidad, ¿sí? De manera de pensar, cambiar de camino. Y lo platicamos en el discipulado de Daniel que estaba viendo con mis hijos. Si te subes a un camión que va hacia el norte, ¿no? Te va a llevar hacia Tepoztlán, pero tú ibas a Tlalpan, lo primero que haces es bajarte en la siguiente, ¿no? Porque ya te va a llevar hasta el otro lado. Eso es el arrepentimiento. Te arrepientes, te bajas y escoges el correcto. Cambias el camino que te lleva al lado que ibas. Ese es el arrepentimiento, amado. El Espíritu Santo es eficaz y tiene poder para dar fruto. Si no has cambiado de rumbo, quizá no hay arrepentimiento. Y quizá solamente cambiaste de religión. Eso sí sucede. Muchos dicen recibir al Señor y cambian de religión. Cambian de iglesia. En lugar de ir a la iglesia católica, van a una iglesia cristiana. Pero su vida sigue siendo igual.
Eso es cambiar solamente de religión. Si no hay un cambio en tu vida, si no te arrepentiste, no está garantizada tu salvación. Quien lo ha recibido de manera honesta va a dar fruto, amado. Quien ha decidido seguir a Cristo y obedecerle. No nada más es aceptarlo, porque muchos dicen creer, ¿no? Tú le preguntas a quien sea hoy en la calle y muchos te dicen, sí, Dios, claro, yo sí lo conozco. Yo me acuerdo que antes de recibir al Señor, yo le dije a Héctor, cuando Héctor, mi concuño, me decía, recíbelo en tu corazón, David. Y yo decía, Dios está en mi corazón, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, yo lo tengo en mi corazón. Y no era verdad. No era verdad. Yo no quería. No lo conocía. Muchos dicen conocer al Señor, pero no es verdad. De manera honesta hay que hacerlo. Y decidirse, no solo a decir que creo, sino a seguirlo y obedecerle. Y obedecerle. El Espíritu Santo no es ineficaz, no entra y se queda dormido, hibernando como los osos. Y ya, ¿no? Ya entró a tu corazón y se sientan y no hace nada. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te empieza a transformar, empieza a limpiar, te empieza a guiar, a incomodar. Y lo que antes hacías, ya no lo quieres hacer. Lo que antes era un pecado y que a lo mejor no lo conocías por ignorancia, el Espíritu te aconseja, el Espíritu te redarguye y te dice, ya no lo hagas. Y ya no lo quieres hacer. Pero si lo sigues haciendo, estará el Espíritu. Si nada te incomoda, ¿será que está el Espíritu en tu corazón? ¿O estás abusando de la gracia? Muchos abusan de la gracia y siguen viviendo igual y no buscan al Señor en su palabra diariamente, ¿no? Al fin que ya soy salvo, y la salvación me dijeron en la iglesia que no se pierde. Yo ya hice esa oración. Si crees eso, si crees que porque Él ya pagó por tus pecados y ya no puedes ser sentenciado, y crees que por eso puedes seguir viviendo como quieres, te digo algo, no has entendido el sacrificio de la cruz. Él dio todo por ti. Y si tú no estás dispuesto a dar nada por Él, no has entendido el sacrificio. Si Él dio todo, ¿por qué yo no puedo dar algo? Él te compró cuando eras esclavo de muerte y te dio libertad sobre el pecado que te tenía atado. Él rompió esas cadenas. ¿Y para qué usas esa libertad ahora? Si Él rompió las cadenas que te ataban al pecado y tú vuelves al pecado, ¿te vuelves a poner el grillete? ¿De qué sirvió el pago en la cruz? No tiene lógica, ¿no? No puede ser que un hombre que ha entendido que Jesús perdonó sus pecados regrese otra vez al pecado. Debes de querer seguirlo a Él y decir, es mi Señor, el que me rescató, el que pagó por mí. A Él quiero seguir. Si le dices Señor, es porque estás dispuesto a obedecerlo. ¿Qué siervo no obedece a su Señor? Entonces no me digas Señor, Señor, si no haces mi voluntad, dice el Señor. Amado, en verdad, eso significa que el Señor sea tu Señor, el Señor de tu corazón, de tu vida, tu amo y Señor. Obedecerlo, buscar hacer lo que Él me dice. No solamente cuando me está yendo mal, cuando estoy en prueba, entonces ahí sí intento portarme bien. Ahí sí voy, esta semana así como está difícil, Señor, ahora sí voy a estar orando todos los días. Siempre es tu Señor. Si un día le dijiste sé el Señor de mi corazón, es para siempre. Es para siempre. Si no, mejor no digas que es tu Señor.
Porque el día terrible del Señor, Él te va a decir: vete de aquí, hacedor de maldad, yo no te conocí. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, el que no hace la voluntad del Padre, ¿va a entrar al reino de los cielos? Yo te hago esa pregunta. Sí, porque es por gracia. Aquí no dice el Señor que el que no hace la voluntad del Padre, dice solamente el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, es el que entrará en el reino. Entonces el que no hace su voluntad, pues no va a entrar, ¿no? ¿O acaso el Señor es mentiroso? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De los que habla, estos dice que hacen milagros, profetizan su nombre, ¿no? O sea que están, amado, en las iglesias, ¿no? ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién profetiza en su nombre? ¿Quién hace milagros? Parecen cristianos, hablan como cristianos, ¿no? Lo que decíamos, dicen amén, alaban, levantan manos, profetizan. Los púlpitos están llenos incluso de gente que habla y profetiza la palabra de Dios, pero su vida no tiene fruto. Por sus frutos, ¿qué dijo el Señor? Los conoceréis. Si no hay fruto, amado, aunque yo te pueda dar el mensaje más bonito, aunque pueda haber estado en un seminario, a darte Biblia y darte toda la exégesis, la hermenéutica, lo que quieras, pero si mi vida no da fruto, yo soy un lobo rapaz, yo soy un mentiroso. Y así puede suceder. Señor, yo profetizaba, yo era el pastor, yo di mensajes y mucha gente te recibió. Hubo milagros en nuestra iglesia. Yo no te conocí. Hacedor de maldad. Es algo muy, muy interno lo que ve el Señor, el que conoce los corazones, el que pesa. Pero el Espíritu Santo genera obras también. Si no hay obras, si no hay fruto, un árbol se conoce por su fruto. Yo no puedo decir que soy un naranjo y nunca doy naranjas, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, es naranjo, velo, la hoja es del naranjo. ¿Y las naranjas dónde están? La higuera, ¿qué pasó con la higuera estéril, no? Arránquenla. Oye, pero ya va a dar, de veras que es higuera así, dale un año más, decía, ¿no? El siervo. Bueno, dice el Señor, está bien. Siguiente año, si no da higos, arránquenla y échenla al fuego. Así es, amado. Tenemos que dar fruto, ser de esa iglesia invisible, la que sí el Señor sabe quién es. No todos los que están en una iglesia serán arrebatados. Otros serán dejados. Y solo el Señor sabe quiénes son. Y el día que sea sacudido el trigo, unos serán cizaña y otros serán trigos. Unos atados y llevados al fuego, y otros serán llevados a las arcas del Señor. Mi oración por ti, amado, es que seas trigo. ¿Me acompañas, Ron? Por favor. Que tú seas trigo, que lleves fruto, que seas vid y lleves mucho fruto y siempre estés cerca del Señor, porque separados de Él, nada podéis hacer. Juan 15:5. Amado, el Señor quiere que seas su discípulo,
que te parezcas a Él, que hables como Él, que camines como Él, pero que también hagas las cosas como Él, que des fruto, que vivas como Él y que ames como Él amó. Que aprendas de Él todo el tiempo, no solo los domingos, amado. No nada más venimos a aprender aquí el domingo, a sentarnos y quizá mi prédica hoy fue larga y estar escuchando nada más. Es día a día. Él quiere que no te conformes solamente con la gracia de la salvación. Quiere que en verdad llevéis fruto. Nos ha dado la oportunidad de dejar de ser una iglesia tibia. Quizá fuimos una iglesia tibia. Nos ha dado la oportunidad de dejar de ser tibios y no ser vomitados de su boca el día del juicio. Como lo dice, ¿no? En el juicio de las iglesias. Por cuanto fuiste tibia, ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Él hoy nos está dando una oportunidad nueva de ser una iglesia avivada, una iglesia que dé fruto. Aprovechemos esa oportunidad invaluable, amado. Él nos permitió permanecer unidos para que ninguna de sus ovejas se perdiera. Hoy, gracias al Señor, creo que nadie se ha perdido y permanecemos juntos en el redil. El lago de fuego, el rechinar y crujir de dientes es verdadero, amado. Así como es verdadero el cielo, también el infierno es verdadero. Sí existe. Vamos a cerrar nuestros ojos. Permíteme orar por ti. Permíteme orar por ti. Y orar la palabra de Dios sobre ti. El Señor te dice hoy, amado. El Señor te dice, hijo amado, escucha. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Señor Padre Celestial, que no sea ese nuestro destino en la eternidad, Señor. No permitas que vivamos una vida alejados de ti. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanece en Él, amado, y podrás pedir todo lo que quieras y te será hecho. Pídele precisamente que Él te permita permanecer cerca de Él, que des fruto, que seas como ese fruto de la vid que junto a Él da mucho fruto y que lo puedas llevar a tu familia y que esa promesa se cumpla en tu familia de salvación. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Glorifica al Padre, amado. Sé su discípulo. Sé como Él. No te separes de Él hasta que no te parezcas a Él. Esa es la característica del discípulo, que se parece a su maestro. Que todos puedan decir que en verdad eres hijo de Él porque te pareces a Él. Porque haces lo que Él hace. Porque aprendiste a hablar como Él habla. Porque aprendiste a amar como Él ama. Pídele hoy al Señor esto. Pídele con tu corazón que te santifique, que te aparte del mal, que te aparte para Él, que te limpie y que no permita que peques más. Por el contrario, que puedas enseñar a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, a tus compañeros de la escuela, de trabajo, a tus clientes y a toda criatura
al de la gasolinera, al de la tienda, al de la farmacia, predicándoles con el ejemplo, y que tus hijos y tu familia crean en el Señor Jesús, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna, y que se cumpla la promesa de que tú y tu casa sean salvos. Esa es mi oración por ti. Eso es lo que te pedimos hoy todos juntos, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.